Buenos días tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos, hermanos, amigos, ustedes que nos visitan, ustedes que han estado buscando del conocimiento de Dios, siéntanse bienvenidos, hermanos. Cantábamos este canto que dice: la fidelidad de Dios es grande. Y es cierto, hermanos, es uno de los atributos de Dios, la fidelidad, o es una de las características que tiene Dios, el ser fiel. Y el día de hoy, hermanos, yo quisiera iniciar haciendo una reflexión. Creo que es una reflexión que todos podemos ver cotidiana. Aunque no vamos a hablar acerca de adulterio, de este tipo de cosas, el día de hoy vamos a ver qué pasa cuando hay un matrimonio en el cual es fiel, el esposo y la esposa, en donde en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, van caminando uno y otro ahí de la mano. Y tal vez hay luchas, hay cuanta cosa, pero caminan y están esforzándose y llevan una vida en la cual siguen y prosiguen. Pero cuando hay una infidelidad, cuando alguien traiciona al ser querido, cuando el hombre o la mujer traicionan al ser amado, hay un dolor, hermanos. Hay un rechazo, hay una angustia, hay una amargura, hay tristeza y hay llanto, hermanos. La Escritura habla en el libro de Apocalipsis que un día va a haber unas bodas, dice. Un evento en el cual tú y yo buscamos estar en ese lugar. Las bodas del Cordero le llaman, en donde se va a reunir la esposa con el esposo. La Biblia dice que la iglesia es la esposa y Jesús es el esposo. Y entonces habla acerca de una fidelidad entre Jesús y su esposa, o su iglesia, y su esposa y Jesús. Y entonces podemos ver el amor de Jesús hacia su esposa, hacia su iglesia, hacia todo aquel que le busca, una fidelidad de parte de Jesús. Un amor incomparable, un apoyo incomprensible, todo aquello que puede hacer el esposo por la esposa, cuidarla, protegerla, todo lo que hace el esposo, amarla, sustentarla. Y la esposa de la misma manera, atender al esposo, serle fiel, estar ahí a los pies del esposo, ayudarle, todo aquello. Pero ¿qué pasa cuando uno permanece fiel y el otro infiel? Si lo vemos en un matrimonio, muchas veces hay destrucción, hay separación. Mas ese no es el propósito de Dios con su esposa o con su iglesia. Yo quisiera que el día de hoy meditásemos dos cosas, hermanos. Una, la fidelidad que Dios ha tenido hacia ti. Que tú puedas meditar el día de hoy como un esposo o una esposa. Yo no me imagino, o tal vez uno puede medio conocer cuál dolor hay cuando alguien te traiciona. Pero quiero que medites en la fidelidad de Cristo o de Jesús para nuestras vidas. El cuidado, lo que ha tenido Jesús, las bendiciones incluso que ha dado Jesús, el estar apartándote de aquello que te lastima que ha tenido Jesús, el llamarte, todo lo que Jesús te ha dado, la fidelidad de Él y la infidelidad también, o el rechazo que hemos tenido a todas las cosas de Dios. Todas aquellas cosas, cuando es acerca de Dios, podemos decirle al Señor hoy no,
o tu mandamiento no es agradable a mí, todas aquellas cosas que tú puedas decir al Señor no, acerca de esa infidelidad, todas las bendiciones que nos ha dado Dios y todos los rechazos que hemos tenido. Dios fiel a su esposa, ¿y cómo está la esposa hacia Dios? ¿Cómo está nuestra relación personal hacia Dios? Para que podamos comprender el mensaje de hoy, quisiera que fuéramos a Dios a pedir ayuda, tanto yo poder compartir como ustedes poder recibir la palabra de Dios. Que todos seamos atentos a su palabra, que el mensaje sea de parte de Dios para personal cada uno de nosotros, que hoy no pensemos en esto es para mí porque me conocen, sino porque Dios nos está hablando. Yo te invito el día de hoy a ir en oración al Señor, a que si hoy tú meditas cómo has sido fiel a lo largo de tus años, de la vida que has tenido, cómo ha sido fiel Dios. Y yo no sé si tú has sido fiel o infiel, eso solamente el Señor lo conoce. Sí sé cómo es Dios fiel, eso sí puedo decírtelo, conforme a la Escritura, conforme a mi vida, conforme a todo, puedo hablarte de toda la fidelidad de Dios. Pero de la de nosotros hacia Él solamente tú y yo. Cierra los ojos y oramos, hermano. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu presencia, por tus palabras, por la alabanza, por los presentes, Señor. Porque tú los has traído, mi Dios, porque tú tienes un mensaje hoy para nosotros, Señor. Queremos entenderlo, queremos abrir el corazón más allá de nuestras emociones, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestros sentimientos, sino solamente verdades tuyas, Señor. Muchas nos van a lastimar, muchas nos van a sacudir, otras nos van a hacer reflexionar. Mas yo te pido que el mensaje de hoy venga de lo alto, Señor. Que tú nos hables, Señor. Que cada uno de los presentes, Señor, que hoy has traído, Señor, seamos sacudidos por tu palabra, que podamos comprender, Señor, el mensaje, que no haya ningún estorbo, mi Señor. ¿Cuánto anhelo tienes tú, Señor, porque hoy podamos ser entendidos en tu palabra, Señor? Aún yo te ruego que me ayudes a mí, Señor. A veces no sé cómo hablar, a veces no sé qué expresar, mas tú dijiste, abre tu boca, yo la llenaré. Hazlo el día de hoy, Señor. Danos corazones entendidos, Señor. Danos corazones limpios, abiertos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los presentes. Te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo el día de hoy. Venga a hablarnos, Señor. Nos ponemos en tus manos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quiero que vayamos a la Escritura, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 11 al verso 13. Si traes Biblia y si no va a aparecer en la pantalla, hermanos. Es la palabra de Dios, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice esto, hermanos. Capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos en Él, en quien en Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos,
Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero darle lectura una vez más, hermanos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de cómo es nuestro Dios para con nosotros, cómo ve nuestra condición. Dice en el verso 11, palabra fiel o palabra verdadera o palabra certera es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. En estos dos textos habla acerca de una fidelidad a Dios y también de una negación a Dios. Habla dos casos, hermanos, o dos condiciones del ser humano. Uno, incluso en el sufrimiento, dice que vamos a ser con Él consolados. Pero también habla acerca de negarle. Y Él dice que también nos va a negar. ¿Qué significa negarle? ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice, si le negáremos, Él también nos negará? Hoy vamos a ver que mucha de la infidelidad está comparada a negarle a Dios o negarse a Dios. Y luego el verso 13, hermanos, yo quiero que leamos el verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, si le aceptamos, hermanos, Él va a ser fiel. No importa la condición y no importa cuán lejos te haya sido, Él va a seguir siendo fiel. Pero si le negáramos, también Él va a ser fiel a su carácter. En otras palabras, cuantas veces tú caigas, cuantas veces tú le niegues, cuantas veces tú rechaces, pero el día que tú decidas ir a Él, Él te va a recibir, mientras tengas oportunidad, porque Él es fiel. Él no va a rechazar, Él no va a hacer acepción de personas. Tú podrás haber hecho todas las cosas peores, tú podrás haber lastimado, herido aquello, negado incluso el nombre de Dios. Pero si un día te acercas a Él, como hoy estás aquí, Él va a ser fiel en recibirte. Él va a ser fiel en perdonarte. Dice que Él no se puede negar. Él no va a agarrar y rechazar a una persona que va sumisa, humilde hacia Él, con un corazón abierto hacia Él. Él no va a negarse. Él tiene esa virtud, esa característica, que tal vez nosotros hemos sido infieles a Él, le hemos rechazado, nos hemos apartado, somos tibios, somos inconstantes, somos pecadores, muchas veces nos burlamos de Él, pero cuando tú vas a Él en una actitud correcta, en una actitud humilde, su condición es ser fiel. Él, ¿sabes qué? Te va a aceptar. Él no va a agarrar y va a decir, es que tú me hiciste, como cuando de repente ves al esposo o a la esposa infiel al esposo. ¿Y sabes qué hace el esposo cuando conoce a la esposa infiel? Hasta aquí se acabó. No más. Me lastimaste, me heriste, se acabó. El divorcio. Y entonces la esposa, por más que suplique, no, es que mira, entiéndeme y todo, no. Jesús dice que Él, cuando su esposa va a Él, a pesar de ser como es, Él permanece fiel. Cuando va con la actitud correcta. Pero, también es fiel en su carácter. Porque si dice la Escritura, Él no se va a negar. Si tú le rechazas y le rechazas, Él también te va a negar. Él no va a forzarte a que tú le busques. Nadie, hermanos, de los que está aquí va a entrar forzado al cielo. Nadie. Todos por su propia voluntad. Todos, hermanos.
Y entonces Él va a permanecer fiel. Mientras tú le busques, no importa lo que hayas hecho, lastimado a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, no importa aquello. Cuando tú vas a Jesús con un acto de humildad, en un acto, tú cuántas ocasiones hemos visto en la Escritura personas de verdad que se habían ido tan lejos, van, se postran a los pies de Jesús y Jesús es fiel y lo recibe. Pero también aquellos que deciden apartarse, también es fiel. Él trae juicio sobre aquellos. Él no va a decir, mira, es que yo soy fiel, tú eres pecador, tú no quieres arrepentirte, vente, tú eres mi hijo. No, Él va a traer juicio sobre aquel que permanece infiel también. Por eso es de pensar el carácter y el conocer a Dios. Por eso es que si te has ido tan lejos, hoy tienes la oportunidad de conocer a un Dios que es fiel. Que no importa su iglesia, cuán infiel haya sido, Él sigue siendo fiel. Pero si tú le resistes, tú le rechazas, le niegas, Él no te va a agarrar y te va a apapachar y te va a decir, sí, ven. Dice la Escritura, Él no puede negarse a sí mismo. Dice la Escritura que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días de su vida. Él es un juez justo. Entonces Él no se va a negar. Tanto tú hoy te puedes recibir, como si tú le rechazas, Él no te va a buscar. Él es fiel, va a permanecer fiel. Quiero que me acompañes al libro de Crónicas. El segundo libro de las Crónicas, por favor. Antiguo Testamento, capítulo 7. Salomón terminaba de hacer, de construir el templo de Dios, la casa del rey, y estaba majestuosa ahí. Y entonces el Señor hablaba acerca de juicio que podía llegar hacia el pueblo. Y dice, mira la Escritura, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 12, por favor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y luego dice, fíjate, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia en mi pueblo, dice, si yo trajere juicio acerca de mi pueblo. ¿Cuándo va a traer juicio Dios? Cuando ve un pueblo, cuando conoce a un pueblo rebelde. Y dice en la Escritura, y le dice a Salomón, mira a Salomón, si yo trajera juicio al pueblo por sus actos, consecuencia, la Escritura habla en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Y entonces cuando Dios trae una respuesta a la condición del hombre, dice, si yo enviare, ¿por qué iba a enviar? A causa de la rebelión. Si yo enviare, dice, o cerrare los cielos para que no haya lluvia, habrá sequedad, dice. Y si mandare la langosta, destrucción, escasez que consuma la tierra. Y si enviare pestilencia, enfermedad, dice, a mi pueblo. Estás hablando de un juicio, dice el verso 14. Fíjate la fidelidad de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Es o no es fiel? Él va a ser fiel. A pesar de haber traído tal vez juicio a una vida, ¿cuántas veces ha caído la pestilencia? En este caso la enfermedad. Y de repente viene la enfermedad, ay Señor, es que aquello, y vas y te arrepientes, le pides perdón, como aquellos leprosos. Y van y dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cómo los vio? Y fueron sanados. Porque van con la actitud, aunque solo uno le dio gloria.
Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y este pueblo es el que invoca el nombre de Dios, y oraren, y buscaren mi rostro, y importante, y se convirtieren de sus malos caminos, dejaran su mala actitud, dejaran su infidelidad, su rebelión a Dios. Está hablando de un cambio de actitud. Hay veces, hermanos, y de verdad se los digo con todo amor, a mí me inquieta mucho cuando veo personas que se acercan a Cristo y parece que entraron en la religión católica. ¿Sabes por qué? Parece que solamente los domingos vienen a suavizar sus conciencias. Como cuando en la religión católica le decían, asiste a misa el domingo y toda la semana estás bien. Y eso, hermanos, me parte el alma. Eso causa dolor. Porque no es religión, Jesús. Porque a ti te puede sacudir, dice, conviértete de tus malos caminos. Y a veces, ¿sabes qué quieren? Solamente ir, llegar a la iglesia un domingo y seguir de impíos todos los demás días. Y eso es muy triste y muy doloroso, de verdad, para alguien que conoce a un Dios vivo. Él es fiel. Y Él va a ser fiel. Si ya hay destrucción, fíjate. ¿Qué pasa cuando hay destrucción en un hogar? Y oras a Dios y buscas a Dios. Y entonces Él te escucha. Y Él es fiel y permanece y dice, voy a derramar mi bendición en tu matrimonio. Voy a dar sustento a tu vida. Voy a sacarte de la esclavitud. Y lo hace el Señor. Y entonces el pueblo sigue infiel. No quisiera que cayésemos, hermanos, en una religión en donde solamente tú vinieses como por una pastilla dominical y tu conciencia solamente hoy diga, ay Señor, es cierto, y toda la semana, hermano, toda la semana no haya una actitud correcta hacia Dios. Eso sería lamentable. Estarías cayendo en una religión. Y Cristo no es religión, hermano. Cristo no es religión. ¿Puede un pueblo de Dios estar lejos de su Dios? Sí, puede. ¿Puede una persona estar tan lejos de Dios? Sí, hermanos. Hoy quiero tomar otra vez un testimonio de un varón que hablé con él. Y este varón es como alguien que se había congregado como ustedes. Y platicaba con él y él me decía, tenía una situación, una necesidad, y él me decía, este varón, yo quiero ayudar a esta persona, pero así me dijo, yo ya estoy en el infierno. Así literal me dijo, yo ya estoy en el infierno. Así me dijo. Asegurando y aseverando que él ya estaba en el infierno. Y yo le ministraba y le decía, hay una verdad que te quiero decir. No importa lo que hayas hecho y tan lejos que estés, todavía no estás en el infierno. Tú no estás en el infierno. Te sientes que estás en el infierno. Piensas que estás en el infierno. El enemigo te acusa y te dice, estás en el infierno. Pero para eso vino Jesús. Él es fiel. Dice que si su pueblo se humillare, si yo me humillare, si he sido infiel, si me siento el peor pecador y voy a Él, Él va a ser fiel en rescatarte. Él es lo que hace. Y yo le comentaba, tú no estás en el infierno. Todavía tienes la oportunidad.
todavía hay esperanza. A pesar, él decía, es que él se sentía infiel. Y tal vez no se sentía, era infiel. Hay quien se siente infiel porque siente pecador, pero está luchando con el pecado. Y ahí está luchando con el pecado. Y le pide ayuda a Dios. Y ¿sabes qué? Pablo decía, he peleado la buena batalla. Hay quien está peleando la buena batalla. Está luchando con ese carácter, con ese pecado, con todo, lucha y le pide al Señor ayuda. Y ¿sabes qué? Él está siendo fiel. Pero tal vez él sí estaba siendo infiel. No me dijo por qué estaba en el infierno, ni qué había hecho por el cual él decía que estaba en el infierno. Pero yo le comenté y le dije, tú no estás en el infierno. Todavía tienes esa esperanza. Todavía. Entonces aquí estamos hablando, ¿fiel o infiel? ¿Cómo actúa Dios, hermanos? Dice aquí el libro de Crónicas, está hablándole a Salomón. Y dice, mira, yo puedo enviar eso. Y si envío eso al pueblo, pero ellos vienen hacia mí, ¿qué dice? Entonces yo iré desde los cielos. Y qué hermoso es, hermanos. Yo no sé si tú un día has tenido la certeza que Dios escucha tu oración. Por una cosa es que tú ores a Dios. Y otra cosa es que tengas la certeza de que tu oración está llegando a Dios. Hay muchos que levantan oraciones, pero no tienen la certeza de que su oración llega a Dios. Muchos hacen peticiones, pero no tienen la certeza. Dice ahí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que hace un Dios fiel. Cuando tú vas allá con la actitud correcta a Él te escucha. Él no le vas a ir a platicar si eres bueno o malo. Él te conoce y me conoce, hermanos. Tú no vas a ir a contarle tus virtudes a Dios. Cuando tú oras, tú no le vas a ir a decir al Señor, Señor, es que mira, yo soy el predicador de tal y tal. No, Él te conoce. Él sabe la relación que tienes con Él. Él sabe si eres infiel o no. Es lo que ves tu corazón en cual tú vas. Nosotros nos podemos ver aquí, hermanos, contentos, alegres, felices. El hermano ahí está y todo. Y seguramente va al cielo, pero solamente Dios sabe. Y nos conoce. Entonces cuando tú vas ahí, dice, oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la actitud de un Dios fiel. Pero vamos a ver hoy, la Biblia habla, hermanos, acerca de una infidelidad de su pueblo. Y la semana pasada hablábamos del libro de Samuel y vamos a estar viendo el libro de Samuel. ¿Cómo es tan importante, hermanos, que haya alguien que conozca de Dios? Alguien que te guíe conforme a la Escritura. Y nosotros vimos la semana pasada cómo esta mujer oraba por un hijo y vimos que cuando tú haces una petición que le dé gloria a Dios, Dios te la va a conceder. Oh Señor, dame una carrera para que te honre, Señor. Te la va a dar. Oh Señor, mira una esposa, necesito una esposa, pero para tu gloria te la va a dar. Un hijo te lo va a dar. Cuando es para su gloria, cuando tu petición es correcta. Y Ana pidió un hijo y ahí está el pequeño Samuel. Qué importante es que haya quien conozca y guíe. Samuel fue instruido por Ana 3 años antes de destetarlo y después dejarlo, apartarse de él. Señor, yo te lo pedí para ti, Señor. Ahí está. Y fue entregado. Pero dice la Escritura, hermanos, que ahí donde iba Samuel había un líder espiritual llamado Elí y tenía hijos. Y yo quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, por favor. Vamos a estar viendo
la rebelión, la infidelidad de un pueblo. ¿Qué hace el Señor con un pueblo infiel? Ya vimos que el Señor, cuando tú eres infiel, Él permanece fiel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice que los hijos del sacerdote que ministraba eran hombres perversos. Lo vimos la semana pasada. Y no tenían conocimiento de Jehová. Pero aquí no dice en la escritura que no conocían, no es que no tuvieran conocimiento. El libro de Oseas dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no porque no lo tuviera, sino porque lo desechó. Por cuanto desechaste el conocimiento, eso le pasó a los hijos de Elí. Elí los instruía, pero ellos desecharon el conocimiento. Hermanos, qué peligroso es, escucha, pon atención, qué peligroso es escuchar la voz de Dios y resistirse a la voz de Dios. Qué peligroso es. Porque tu conciencia se va cauterizando y el conocimiento tú lo tienes, pero lo desechas. Eso le pasó a los hijos de Elí. Cuán peligroso es. ¿Tú crees que ellos no conocían al padre que ministraba en el templo? ¿No conocían la ley? Pero fueron siendo insensibles a la voz de Dios. Por eso es tan peligroso cuando vienes a la reunión o cuando llegamos a una reunión y escuchamos palabra de Dios. Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y resistirse a la voz de Dios. ¿Sabes qué hace? Cauteriza tu conciencia. Cada vez que tú rechazas la voz de Dios, te vas haciendo insensible a la voz de Dios. Y después pueden hablarte la palabra de Dios y vas a decir que eso Dios no lo dijo. Porque ya te hiciste insensible. Eso le pasó a los hijos de Elí. Desecharon el conocimiento. Por eso, qué importante es para un hijo o para un padre instruir a un hijo en la palabra de Dios. Nosotros que somos padres, madres de familia, lo más correcto es todos los días: mira, hijo, la palabra de Dios. Mira, hijo, la palabra de Dios. Ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos ya cauterizaron su conciencia? ¿Cuántos Dios les habló sermones tras sermones, hermanos? ¿Recuerdas aquel hombre que murió y dice que fue uno al seno de Abraham y ahí estaba Lázaro y estaba ahí el rico y le dijo: envía, Señor, a que le prediquen a mis hermanos, tengo hermanos? Pero si viniese el mismo Dios y les predicara, no le creerían, dice. Su conciencia se había cauterizado. Aunque el mismo Abraham fuera y les predicara, nadie les creía, porque la conciencia ya se había cauterizado. Entonces podemos ver, hermanos,
Qué peligroso es eso, hermanos. Pero había alguien que sí escuchaba la voz de Dios, que era sensible, Samuel. Fíjate lo que dice ahí el capítulo 3, por favor. Vamos a leer el verso 11, por favor. Aquí estamos hablando de alguien que desechó el conocimiento, Ofni y Fines, los hijos de Elí, pero había uno que sí escuchaba la voz de Dios, Samuel, verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, tú puedes entender ahí cómo Samuel escuchaba la voz de Dios. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dice que le estaba hablando a Samuel y le dijo, mira Samuel, cuando escuchen lo que yo voy a hacer a Israel, va a ser como una campana que va a estar zumbando ahí en sus oídos. ¿Qué iba a hacer Dios? Fíjate en el verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí, o sea el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios había dado mandamientos y dijo, mira, tú vas al Antiguo Testamento y dice, ahí tú vas a encontrar las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y Elí lo sabía. Y dice, mira, yo voy a actuar en su casa. Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Yo voy a traer juicio y todos van a escuchar, va a ser como una campana, va a estar zumbando ahí en tus oídos, a la casa, a todo Israel, y van a ver lo que voy a hacer con Elí, porque él sabe que sus hijos están haciendo mal, los solapa, les permite y no les estorba. Ahora, los hijos de Elí, si hubiesen ido a Dios, ¿hubieran sido salvos? Porque Dios es fiel, hubieran sido salvos. Pero se negaron a la voz de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Trajo destrucción. Y entonces podemos ver a un pueblo que estaba guiado por un sacerdote que no tenía temor de Dios, y podemos ver que Dios iba a traer juicio sobre ellos. Ahora vamos a ver cuando es Dios fiel a su palabra y fiel, y Él no se puede negar. Dice la Escritura, hermanos, ustedes saben, el pueblo de Dios tenía enemigos y entre ellos estaban los filisteos. En todo momento era el pueblo que estaba acosando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los filisteos eran como sus rivales, siempre estando ahí. Tal vez hoy si hablas de países, tal vez puedes hablar de Rusia y Estados Unidos. Siempre están peleándose. Bueno, es lo que sabemos, pero digo, no sé si o no. Pero así estaban. Y ese pueblo es en oposición. Y entonces Dios levanta a estos filisteos. Y un día hay guerra entre ellos. Van a pelear. Yo quiero que me acompañes para ver cómo Dios permanece fiel. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 4, por favor. Verso 2 al 4. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo al arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo,
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Fíjate, Dios había sido fiel con su pueblo, los había rescatado, los había guardado, les había enseñado, les había hablado. Pero dice que un día vino el enemigo. Yo quiero hacer una semejanza cuando tú has sido fiel a Dios y de repente viene aquel que te acecha. Viene el león rugiente buscando devorarte. Cuando viene el león rugiente que busca devorar a tu casa, a tu familia, ¿a dónde vas? Si eres sabio, pues a Cristo, hermano. Puedes ver tal vez la mujer, que el esposo está siendo tentado, que tiene ahí ciertas actitudes. ¿A dónde vas, Señor? A Cristo. No vas al consejero matrimonial o luego. Tú vas a poner todas tus cargas en Cristo. Esa es la actitud correcta. Pero el pueblo de Dios, ¿sabes a dónde fue? Dice que fueron en batalla y perdieron. Y dijeron, ¿sabes qué nos va a librar? El arca. Traigan el arca. Porque ahí en el verso 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dijeron, mira, tráete el arca. Porque si está ahí, viene el Señor ahí con nosotros y Él nos va a salvar. Cristo nos podía salvar con arca o sin arca. Solamente era confiar en Él. Pero estos dijeron, no, mira, tráete aquello. Y entonces empezaron a desviar su corazón en algo, que aunque la presencia de Dios descendía en el arca en sí no era nada sin la presencia de Dios. Dijeron, tráete el arca. Y empezaron a confiar en qué, en algo. Y aunque parecía santo, hermanos, aunque parecía de Dios, aunque parecía algo correcto, no era la presencia de Dios, no era confiar en Dios mismo. A veces así pasa en el pueblo de Dios el día de hoy. Están confiando, pero a veces hasta en el predicador. El predicador, vaya hermano, vaya por favor y compártale. Pero si Dios no va con el hermano, de nada sirve el hermano. Si no has orado para que el hermano vaya y le hable, de nada sirve el hermano. Si confías más que el hermano le va a ir a predicar, no estás confiando en Dios. Aunque parezca santo, aunque parezca de Dios. Y así pasaba, hermano. Y entonces dice la Escritura que confiaron en las cosas santas, no en el que santifica las cosas. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahí en el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, ¿qué dice? Fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, ¿y qué dice? Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios, tú puedes decir, ¿por qué no fue Dios fiel con su pueblo? Dios pudo haber sido fiel con su pueblo, era su pueblo. ¿Por qué no los libró? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque cuando tú estás haciendo lo incorrecto, Él no se niega, hermano. Él va a traer juicio. Él va a traer escarnio. Él va a traer sobre la vida de aquel el juicio de parte de Dios. Él no puede negarse. Y tú puedes decir, pero es que si era su pueblo, ¿por qué no le salvó? No que Israel es como la niña de sus ojos, y por qué no le salvó y todo, no. Porque Él no puede negarse.
Él permanece fiel. ¿Y qué hizo? Trajo juicio. Por eso hay veces, hermanos, tú puedes preguntarte, hermano, es que la enfermedad me llegó y es que aquello, ¿por qué? Viene de parte de Dios, porque Él no puede negarse. Tú le niegas, pero Él no puede negarse. Ay, hermano, es que mire, espantos me vienen y todo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y Dios trae consecuencias, trae. ¿Qué pasó? No solo eso, ahí adelante en el verso 15, hermanos, por favor. Desde el 14 vamos a leer. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y fue también hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aún los ancianos decían, mira el arca, traigan el arca, vamos a ganar con el arca. ¿Y qué pasó? Derrota. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Cuántos años había sido juez sobre Israel? 40. Conocía de la palabra, conocía. Sabía de la palabra, sabía. Pero había hecho insensible a la palabra de Dios. Hay personas que dicen, hermano, es que yo ya tengo 20 años de cristiano, o soy de cuna cristiana, hermano, y empiezan a hablar del tiempo que dicen que han caminado con Dios, pero los años no te hacen más cristiano, hermano, sino la sujeción a Dios. Eso es lo que te hace cristiano. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. No los años que dices tener de cristiano. 40 años había ministrado. Por no ser sensible a la voz de Dios, sus hijos murieron, no solamente físicamente, espiritualmente, y él. Y no solo eso, dice que la esposa de uno de sus hijos, Fines, estaba embarazada. Todavía no era el tiempo de que naciera su hijo y empezó con dolores de parto. Oye, ¿por qué tanta tragedia? Era el sacerdote, era el predicador. Si el predicador no camina, juicio viene sobre el predicador. Y dice la escritura ahí, verso 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y fíjate cómo estaba en agonía. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Ahí estaba esta mujer dando a luz, dolores de parto, en agonía. Y le dijeron, mira, ya, no te preocupes, ya nació tu hijo. Y yo quiero que subrayes el verso 21. Y llamó al niño, ¿cómo? Icaboz. ¿Cómo le llamó, hermanos? Icaboz.
diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Sabes qué significa Icabod? Sin gloria. Verso 20, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La bendición, lo que Dios había dado, ¿sabes qué? Le fue quitado. Quizás uno de los textos más tristes. Todas las bendiciones que Dios pudieron haber dado fueron quitadas, sin gloria. Qué triste y qué tremendo fue. El hijo de Fines se llamó sin gloria. Dios había raído todas sus bendiciones sobre su pueblo. Era derrota, era tristeza, era mortandad. Pero vamos a ver que ese fue un pueblo infiel. Tú puedes decir: qué tragedia. ¿Cuántos hombres no murieron? Es que era su pueblo, es un Dios. ¿Por qué, si Dios es fiel, por qué no lo salvó? Porque no puede negarse a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Trae consecuencias tu pecado. Tu pecado puede traer pestilencia, enfermedad, escasez, sequedad. Hermanos, he conocido personas que caminan con el Señor y andan en pecado. ¿Y sabes? O dicen que caminan con el Señor. Me refiero, se reúnen, se congregan, pero andan en pecado. ¿Sabes cómo están? Secos. Quitaré la lluvia, dice. Secos, amargados, dolidos, secos. Otros enfermos. Ya no es una cosa, es otra cosa. Y aunque la Escritura habla acerca de un mal que tenía Pablo, que decía: Señor, le he rogado 3 veces que me lo quite. Pablo decía: pero Él me ha dicho: bástate mi gracia. Cuando tu enfermedad es para la gloria de Dios, le da gloria a Dios. Cuando no, hay puras quejas y quejas y quejas. Ay, es que esto, ay, es que esto, ay, es que esto. Y puras quejas, hermano. Sin gloria, dice. Por eso, qué peligroso es escuchar la voz de Dios y resistirte a la voz de Dios. Qué peligroso es. Tal vez no lo puedas ver. No, estoy bien, es que yo prospero y todo, sí. Aquí la sin gloria no le llegó solamente al abuelo, a Elí, sino a Fines y a Icabod. Así es de que tú dices: ay, es que yo estoy bien. Ahí están tus hijos, ahí están tus nietos, sin gloria. Porque Él no puede negarse. Dios es fiel a su carácter. Dios es fiel. Pero vamos a ver, hermanos, que a pesar de ser rebeldes, el poder de Dios se manifiesta. Ya vimos, hermanos, cómo este pueblo rebelde, desobediente, confiando en el ídolo, en el instrumento ahí santo, en la católica el agua bendita, aquí el arca, no en el Altísimo. Tú vas a Dios, confía en Él y Él enderezará tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Fíjate de Jehová y Él enderezará tus caminos. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios tiene poder y Él es poderoso para restaurar.
Dice la escritura, hermanos, que los filisteos tomaron el arca. En aquellos tiempos ellos tenían un dios llamado Dagón. Así como Israel decía el arca y él es el que nos va a salvar, ellos decían Dagón. La victoria es de Dagón. ¿Y tú imaginas a los filisteos cuando acabaron con el pueblo de Israel? Gozosos, jubilosos y con el arca. ¿Qué hicieron? Dice la escritura que llevaron al arca al templo de Dagón. No es que la robaron, la ganaron. Se la ganaron al pueblo de Dios, donde descendía la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor tiene poder. Fíjate ahí el capítulo 5. Verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día de los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dice que estaba Dagón, su ídolo, y el arca. Y dijeron, ahora si tal vez los fusionamos, vamos a tener más poder. Ahora el arca del pacto y nuestro Dios está con nosotros. Pero dice que cuando estaba el arca ahí, al otro día, su dios Dagón estaba postrado ante el arca. Dice que lo volvieron a acomodar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dios mostraba que no es el arca, sino el que da poder es Dios. Allí estaba su Dios Dagón. Primero lo inclina ante el arca. Y aquellos necios, no, es que este es Dios. Y le corta las manos y lo decapita y queda solamente el tronco. Y entonces vino juicio sobre aquellos filisteos. Dice la escritura que tumores empezaron a caer sobre ese pueblo. Ahí adelante, en el verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y con todo su territorio. Y entonces empiezan a tener juicio sobre quien aquellos tenían el arca. Asdod, dice que fue Gad, fue Ecrón, y fueron ciudades donde estaba el arca. Había terror, había juicio, hermanos. Dice la escritura, ahí vamos a leer en el verso 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ellos, hermanos, tenían más temor. Es dura la mano de Dios. Y el pueblo de Dios, ¿sabes qué? Insensible. Ahí en el verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios, del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y así, de un lugar a otro, y ¿sabes qué? Juicio de Dios sobre ellos. Verso 12. Y los que no morían eran heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dios
no puede negarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando ve un corazón arrepentido? ¿Qué pasa cuando hay un pueblo así como este? Un pueblo que sabe su condición, sabe su relación con Dios, sabe su caminar con Dios. Yo no voy a hablar de pecado en específico, pero cada uno sabe su relación con Dios. Y a lo largo de nuestra caminata, nuestra vida, cada uno de nosotros tiene una lista, hermanos, cada uno, de rebeliones, infidelidades a Dios. Y entonces si empiezas a hablar ira, lujuria, y tú vas allá al libro de Gálatas, ahí en el capítulo creo que es 19, cuando habla de los deseos de la carne, perdón, 5:19. Y empieza a hablar de lujuria, ira, enojo, contienda, avaricia, celos. Y empieza a hablar una lista de pecados. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Y entonces dice ahí que los mentirosos, que los maldicientes, que los homicidas, que los ladrones, que los fornicarios, que los adúlteros. Y la lista está ahí. ¿Qué pasa cuando un pueblo, dice el libro de Crónicas, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado? ¿Qué pasa? ¿Dios es fiel? Es fiel. Qué hermoso es nuestro Dios. Por eso uno de los textos hermosos de este pasaje o de este relato bíblico, acompáñame ahí, primer libro de Samuel, capítulo 7, por favor, verso 3. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Se levanta aquel hombre por el cual Ana había orado. Señor, háblales a través, usa a este hombre para tu servicio, para ti, Señor. Verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, y fíjate, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir. ¿Y qué dice? Y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál era tanto el pecado que hasta ellos mismos, dice, habían levantado ídolos a Astarot, una diosa de los sidonios? Dice que había levantado, quiten sus dioses ajenos. Es como si tú ya tienes la convicción que dices, mi Dios está vivo, no habita en templos, ni es de piedra, ni es de madera, y llegas a tu casa y pones el ídolo. Algo así hicieron ellos. Confiaron en otro que no era Dios. Fueron infieles. Como cuando la esposa va con el amante y deja al esposo. Pero dice que aún así, cuando fuese a eso, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dios es fiel. Quita el ídolo, aparta el pecado. Tal vez te fuiste lejos, tal vez te consideras como ese hombre que yo ministraba,
estoy en el infierno. No estás en el infierno. ¿Te sientes sucio o sucia? Culpable. Has sido infiel a Dios una, otra. Tu cristianismo ha sido tibio. Pero dice el Señor, si te vuelves de todo tu corazón, quitas los ídolos, entonces dice la Escritura, y le sirves a Él, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Es fiel o no es fiel Dios? Es fiel. Dios es fiel. Pero quita tu amargura, quita tu pecado, sírvele a Él. ¿Sabes qué pasó? Dice que se juntó el pueblo, ni las manos metieron. Verso 8, fíjate. Verso 7, vamos a leer desde el 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ahí ya no era otro Dios, era nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hizo tronar el cielo. Porque la Escritura dice ahí en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, verso 6. Quiero que me acompañes, por favor. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me dijo diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Tus fuerzas no, tu poder no, el Espíritu Santo de Dios. Dice que hizo, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Regresamos a Samuel 7, verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dos palabras, dos circunstancias, dos situaciones. Icabod, sin gloria, o Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuál es la que vas a adaptar para ti? La mujer, la nuera de Elí, la mujer de Fitness, dice que
al morir o muriendo, le dijo y le puso por nombre a ese niño Icabod, sin gloria, la gloria de Dios se ha ido. Icabod. Pero Samuel dice que puso una piedra y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Icabod o Ebenezer. ¿Cuál vas a tomar? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Cuál va a ser la respuesta a la voz de Dios? Dios es fiel, hermanos. Él permanece fiel. Si tú eres infiel, Él permanece fiel. Si tú eres fiel, Él permanece fiel. Y si eres infiel, Él permanece fiel. No se puede negar. Si tú hoy tomas la actitud, fíjate qué pasó. Capítulo 7, verso 4. Con este texto vamos a terminar. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué hicieron? Tomaron decisiones. ¿Escucharon la voz de Dios a través de Samuel? La escucharon. Oye, este pueblo había servido a otros dioses. Pero si tú hoy escuchas la voz de Dios que te dice, deja ese pecado que te está hiriendo, que estás hiriendo, suéltalo, déjaselo al Señor, sírvele a Él. Podrás decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí. Hoy su iglesia completa puede agarrar y decir, Icabod, sin gloria, o Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Porque Él va a ser fiel. Él no se niega a sí mismo. Pero tú vas a tomar la decisión. Tú conoces tu caminar. Y hoy yo te puedo decir, querido hermano, querido amigo, amiga, que tú vienes. No es el deseo mío atemorizar, ni el deseo mío que formes parte de un grupo. El deseo de mi corazón es que todos, hermanos, todos seamos sujetos a Dios, que sirvamos a un solo Dios. Él va a sanar tu tierra, Él va a perdonar tus pecados, porque es fiel. Tal vez hoy tú puedes hacer un examen de tu vida. Tal vez hoy tú puedes hacer esa conciencia, dice la Escritura, que nos deja una conciencia que nos acusa o nos defiende. Y tal vez tu conciencia te está acusando y está diciendo, yo fui rebelde a mis padres, yo fui ese adúltero, esa adúltera, yo fui así a mis hijos, yo fui así. Entonces el Señor está poniendo todas aquellas cosas. Pero si hoy tú decides quitar eso y te vuelves de todo tu corazón y le sirves a Él, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará tu hogar, tu tierra, tu casa, tu alma. Él es fiel. Dios es fiel. Pero depende de tu actitud. Cierra los ojos, hermano, terminamos. Cuando veo nuestras flaquezas, cuando veo nuestras debilidades, hasta nuestra irresponsabilidad para con Dios, nuestra tibieza, pero cuando veo esta palabra que dice, si te vuelves de todo tu corazón y quitas
a los dioses ajenos, a Astarot, a los Baales. Entonces dice que Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Hoy podemos decir que tenemos un Dios fiel. Él es fiel. Su fidelidad no tiene límite. No importa, hermano, cuán lejos nos hayamos ido. No importa cuántos años de cristiano llevemos, si hemos sido infieles, Él es fiel. Si hoy vas de todo corazón a Él y te rindes y le pides perdón, Él te va a perdonar porque Él es fiel. Grande es su fidelidad. Y podrás decir, hasta aquí me ayudó Dios. Pero dice la Escritura, le escribe Pablo a Timoteo, Él no puede negarse. Si le negamos, Él nos va a negar, porque también es fiel. Si tú le niegas, también habrá vacío, sequedad, pestilencia, a lo mejor hasta escasez. Tal vez podrás decir, no necesito de Dios, tengo todo, tengo bienes, tengo todo, pero tal vez tengas el corazón seco, vacío. ¿De qué te sirven las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, si el corazón está seco y vacío? ¿De qué sirve? Eso no sacia, eso no llena. Hoy podemos saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que nos conoce, un Dios que sabe nuestra necesidad, un Dios que si tú hoy te vuelves de todo tu corazón, dice la Escritura que habló Samuel a toda la casa de Israel, a todos diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Y no solo eso, prepara tu corazón a Dios. ¿Sabes? Las bendiciones vienen, Él va a pelear tu batalla, pero tienes que preparar el corazón. Tal vez tú te fuiste lejos, pero prepara el corazón. ¿Sabes? Es rendirte a Él. ¿Cuántos hoy deciden rendirse a Él? Prepara tu corazón. Y solo servir a Él, dice Samuel, y os librará de la mano de los filisteos. Prepara tu corazón, porque la fidelidad de Dios ahí está, dispuesta a perdonar, dispuesta a levantar al caído. No sé cuánto te sientas sucio o sucia, no sé cuánto te sientas que estás en el infierno como aquel varón. Todavía no estás. Porque hoy Dios puede escuchar tu oración. Ríndete a Él. Él es fiel.
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Icabod o Ebenezer. La esposa infiel ante el marido fiel. El cual sabe la condición tuya, sabe tus desvíos, sabe tu falta de seriedad, nos conoce a la perfección. Si tú hoy vas con ese corazón, como dice Samuel, si de todo tu corazón, de todo tu corazón, Él no se va a fijar qué tan lejos te fuiste. Él ni te va a reclamar por qué le abandonaste tanto tiempo. Él no te va a decir cuántas cosas hiciste. El ser humano juzga las cosas. Dios perdona esas cosas cuando tú vas a Él. Él no te va a decir cuánto has ofendido, cuántas veces rechazaste la voz de Dios, cuántas veces la escuchaste y la rechazaste. Él no te va a decir eso. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, de todo tu corazón te vuelves a Dios, preparas tu corazón y le sirves, Él te librará de la mano del enemigo. ¿Quién puede decirle al Señor, hasta aquí me ayudó? Una vez más, la fidelidad de Dios es grande. Si hoy decides rendirte a Él, hoy tú puedes ir a Él sabiendo cuán lejos te has ido. Él es fiel. Si hoy te vuelves de todo tu corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito
palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos por Él. Hoy puedes morir a tu carne y vivir para Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, tenemos un Dios que permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Querido Dios, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por habernos llamado aún la atención. Muchas gracias por sacudir nuestra mente y nuestra conciencia. Aún aquel que su conciencia está cauterizada. Tu palabra dice, Señor, que es como espada de dos filos, parte el alma. Yo te ruego en el nombre de Jesús, parte esas almas cauterizadas. Que hoy tú les hables, Señor, que te vean a ti, que hoy tomen decisiones, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y rogamos, Señor, el efecto, Señor, el cual nos trajiste el día de hoy, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por los hermanos que has traído. Ahora, Padre, ayúdanos, llévanos con bien. Es tu iglesia, la esposa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.